Y más allá me gustaría terminar precisamente con esos intentos del gobierno de Joe Biden con la ley de la inflación para llevarse empresas europeas, especialmente industriales alemanas, hacia Estados Unidos, ofreciéndole unas condiciones impositivas mucho más favorables que las europeas. Es decir, que por el lado europeo no es que haya una opción buena al otro lado del Atlántico, es que uno ya ha demostrado, bueno, los dos en realidad, tanto Trump en su momento como ahora Joe Biden han demostrado que no tienen aliados, solo tienen intereses, los suyos, los intereses de las grandes compañías a las que representan y a las que engordan, porque precisamente también lo de las puertas giratorias en la Casa Blanca es de película. Es decir, el movimiento entre las grandes financieras y las grandes militares con la Casa Blanca es descomunal. Por si acaso alguien pensaba que no, que esto solo pasa en algún país pequeño o repúblicas bananeras. Bueno, pues debe ser la maestra de las repúblicas bananeras, la de Washington. Pues con todos pendientes de Washington, todos mirando a Estados Unidos en las próximas horas, en los próximos días. Si os parece, nosotros también vamos a mirar al conflicto en Ucrania con palabras del ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, que advertía de que Europa va a entrar en un conflicto directo con Rusia. La semana pasada hacía estas mismas afirmaciones con Estados Unidos y ahora hablaba de que en el caso de que Zelensky fracase, es decir, en el caso de que Ucrania pierda esta guerra, lo que barrunta a Rusia, lo que se espera es que Europa vaya a un conflicto directo con ella. Te quiero preguntar, José Luis, por la opción de que esto suceda, las opciones de que esto pueda suceder o si ya está sucediendo. Hombre, pero está sucediendo debajo un poco del mantel, ¿no? O sea, claramente Ucrania si está en la guerra, todos los meses que lleva la guerra es únicamente porque está sentada en el apoyo internacional que le está dando Europa y la alianza de la OTAN, que cada vez está mojándose más en el aspecto y se va visualizando más, pues bueno, pues con la muerte de personal entrenado y de instructores, bueno, pues que están apareciendo por allí con respecto a las armas últimas que van obteniendo. Y luego ya, bueno, pues el número de mercenarios que se van incorporando para conformar ciertas unidades de élite de asalto que puedan ser sustitutivas de aquellas brigadas que fueron entrenadas en Occidente y que, bueno, pues ya han sido consumidas un poco en el fragor de la guerra, ¿no? Entonces, que desde luego, bueno, es una intervención claramente en la cual Rusia está con todos sus elementos y por el otro lado la OTAN a través de Ucrania está sosteniendo todo ese teatro de operaciones. Ya una guerra abierta, hombre, yo lo veo difícil entre la OTAN y Rusia, por mucho que algunos políticos, incluso algún secretario general de la OTAN del pasado, le estábamos oyendo un poco inclinando hacia ese lado, pues no sabemos con qué tipo de criterios políticos se realizase. Claramente los miembros de la mayoría de los miembros europeos de la Alianza Atlántica no quieren por ningún asomo un tipo de conflicto de ese tipo, porque recordemos la Federación Rusa es una potencia nuclear y dentro de la Alianza Atlántica, aparte de Estados Unidos, también Francia y Gran Bretaña lo son. Así que un conflicto directo ya y visible con declaración de guerra entre todos ya nos llevaría a una conflictividad que rápidamente se abriría también un conflicto nuclear que nadie quiere. Otra cuestión es, bueno, ya ponernos en el límite en el cual estamos, que ya es, bueno, pues que en todos los aspectos ¿no? Se está llevando a una escalada, a una guerra de desgaste de tal modo con un bando ucraniano que claramente está perdiendo ese conflicto, que las últimas operaciones, cuando ya el invierno ya pegue y congele los frentes, pues están desarrollando un frente que, bueno, pues está siendo favorecido y cada día que pasa, bueno, las vanguardias rusas van avanzando los objetivos que se habían planteado, ya no solo en el Donetsk, sino también en el frente sur y claramente ya entrando en Kharkov, o sea, van recuperando los espacios que previamente controlaban antes de la ofensiva ucraniana y que favorecieron aquel hundimiento del frente ruso.
Ahora los rusos no solo ya han conseguido recuperarse territorio, sino un objetivo más importante, que ya es el desmoronamiento de las Fuerzas Armadas ucranianas, y que tras ese desmoronamiento de las Fuerzas Armadas ucranianas, ¿qué es lo que puede haber, ¿no? Que ya es, se puede decir, alcanzar los límites un poco de esa frontera natural que conforma el río Dnieper, que es un poco lo que ya están con ese miedo, y por tanto ahí ya es donde se están procediendo a esos discursos, ¿no? De si la Alianza Atlántica imposibilitará por todos los medios el que Rusia pueda alcanzar más allá de aquellos objetivos que son los óblasts rusófonos, y que pueda llegar incluso a la consumación de gran parte de lo de Ucrania, o por el otro lado ya el que Rusia tenga esa capacidad de poder llegar un poco a ese tipo de objetivos. Aquí ya estamos, pues que ya nos necesitaríamos más ese tipo de información de los abastecimientos, de los armamentos. Claramente Rusia ha demostrado hasta el momento estar con una mejor salud de lo que parecía anteriormente, y está aprovechando, gestionando muy bien sus recursos, a pesar de tener una economía que inicialmente la tenía no con un crecimiento mayúsculo, pero sí que las sanciones y eso para nada le ha afectado, y gracias a sus alianzas y a los planes que tenía, sobre todo con su flota secreta y con la venta de petróleo a unos precios bajos, bueno, ha conseguido gestionar sus recursos muy bien para poder mantener esa guerra de desgaste, que con Ucrania claramente es vencedora, y que únicamente Ucrania pues consigue mantenerse por el apoyo exterior hasta que dure, y que depende mucho de los cambios políticos que pueden suceder tanto en Estados Unidos como los propios gobiernos europeos, que van variando y que están ya muy cansados un poco de lo que estamos viendo. Así que no veo yo un poco esa escalada que pueda llegar. Sí, a nivel de discursos, de intentar, bueno, a nivel propagandístico, alzar un poco esos globos sondas, pero que puedan más bien abrir un poco la esperanza precisamente a los nuevos acontecimientos que serán a finales de otoño y de invierno, con un cierto apaciguamiento de los frentes, en el caso de que no tengamos una ofensiva de invierno y que resulta que ya finalmente se rompan esos frentes, que ya tendríamos otro tipo de contexto, de circunstancias, y que claramente fuera del ámbito del frente bélico lo que se está proponiendo ya es intentar cerrar de una vez un poco es el conflicto, ¿no? Porque está afectando a todos, y ante la apertura de otro tipo de conflictos se está intentando por todos los medios intentar a ver cómo se puede cerrar ello. Lavrov está lógicamente aprovechando el momento de fuerza que tiene en este aspecto para conseguir que Rusia, bueno, tenga una posición lo mejor posible en este tipo de negociaciones. Y Zelensky claramente está, pues, bueno, intentando mantenerse con el apoyo europeo antes de que pueda ser abandonado por ellos, ¿no? Desde la situación en el conflicto en Ucrania, también de estas palabras de Sergei Lavrov. Muchas gracias, José Luis, por estar con nosotros. Un día más, un placer. Muchas gracias. Muy bien. Muy buenas tardes. Gracias. Nosotros también estamos pendientes de la señal que ven en sus pantallas. Está ya hablando el vicepresidente J.D. Vance. Se espera en los próximos minutos también que comparezca el candidato republicano Donald Trump. Con todos mirando a Estados Unidos, Miguel Ángel, te quiero preguntar también por la situación en Ucrania, cómo afectaría la llegada de Trump, el propio J.D. Vance, que por cierto ya hizo una propuesta sobre congelar el conflicto. Rusia ya dijo que no están por la labor y ahora advierte directamente a Europa. Miguel, te quiero preguntar por cómo ves la situación en Ucrania y estas últimas declaraciones de Sergei Lavrov. Coincido con José Luis, yo creo que simplemente son alaracas. A nadie le interesa una guerra abierta entre la OTAN y Rusia. Si fuese una guerra convencional, los rusos no tendrían ni para empezar con la OTAN. Por lo tanto, entrarían en un escenario nuclear que llevaría a una destrucción mutua y tampoco le interesa absolutamente a nadie. La pregunta es qué precio está dispuesto cada bando a pagar para que eso no ocurra.
Y mira, parece claro que es la situación actual. Es decir, la OTAN no puede permitir que Rusia tome todo Kiev, ni que tome, por ejemplo, todas las costas del Mar Negro, impidiendo la salida al mar de Ucrania. Y tampoco los rusos pueden permitir ser humillados soltando todas las zonas de los oblasts que han conquistado. Por lo tanto, de alguna manera, guste o disguste, se intentará llegar a algún tipo de acuerdo en algún momento, por muy sofisticado que éste sea. Otra cosa es que nos encontrásemos con que llega Trump al poder y deshace literalmente la OTAN porque dice que le da todo Kiev que le da hasta Kiev a los rusos. Y entonces ahí el Occidente tendría un problema. Y Trump es una persona totalmente impredecible, donde no sabes qué va a hacer, ni cómo lo va a hacer. La gente cuando dice tiene una estrategia muy definida, yo creo que no se han molestado en analizar sus 4 años de gobierno, donde te das cuenta de que es una persona totalmente impredecible. Y el discurso que tiene es un discurso populista. Yo coincido en que aquí se elegir entre lo malo y lo peor. La candidata demócrata es pésima, pésima, y el otro es pues igual. Entonces no dices qué me gusta más o qué me gusta menos, ¿no? Bueno, pues yo aquí me toca elegir lo que me va a afectar menos a mí, es decir, lo que me va a causar menos problemas a mí. Pero para Occidente cualquiera de los dos gobernantes que se esperan son de armas tomar. Pero bueno, refiriendo a lo de Rusia, yo no creo que, vamos, estoy convencido. Leía un artículo del almirante Garat que analizaba de una manera geopolítica clarísima la situación y decía de que no va a haber una tercera guerra mundial, primero porque los rusos no pueden y segundo porque a los chinos no les interesa. Entonces, bajo esa premisa, y es verdad, es decir, yo hace muchísimo tiempo, desde el principio he dicho que no va a haber una guerra nuclear, que sería realmente la tercera guerra mundial. Todas las guerras han ido siendo peores y esta sería la destructiva. Y como todo el mundo lo sabe, pues yo creo que no se llegará en ningún momento. Y tampoco creo que haya realmente gente que quiera que esto ocurra, aunque una lectura rápida de lo que cuenta, de sus declaraciones, así lo parezca. Pendientes de lo que está sucediendo en el conflicto en Ucrania, vamos a conectar ya con el candidato republicano. Veían ya en sus pantallas en pequeño a Donald Trump encarando la recta final de la campaña. Se espera que hoy hable en Carolina del Norte, en Pensilvania, hasta 3 eventos en este cierre, en este final de campaña por parte del candidato republicano. Un Trump que parecía algo más comedido en las últimas fechas, en las últimas horas. Dejaba entrever, eso sí, que no tendría que haber abandonado la Casa Blanca en 2020 y seguía con sus ataques contra Kamala Harris y contra Joe Biden. Escuchamos ya las palabras del candidato republicano. Ya ven en sus pantallas a Donald Trump. Bueno, pues un Donald Trump que, como ven, sigue con sus bailecitos en este cierre de campaña. Vamos a seguir muy pendientes de las palabras del candidato republicano. Enrique, Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias.